La vuelta al mundo en 80 días, por Julio Verne. Capítulo 35, en el que Passepartout no se hace repetir 2 veces la orden que le da su amo. Al día siguiente, los habitantes de Saville Row se hubieran sorprendido mucho si alguien les hubiera asegurado que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas. Ningún cambio se había producido en el exterior. Efectivamente, después de abandonar la estación, Phileas Fogg había dado a Passepartout la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en casa. El gentleman había recibido en su habitual impasibilidad el golpe cruel que acababa de recibir, arruinado, y por culpa de aquel maldito inspector de policía. Después de haber andado con paso seguro durante su largo viaje, después de haber salvado 1000 obstáculos, arrostrado 1000 peligros, después de haber tenido todavía tiempo para hacer el bien por el camino, fracasaba al llegar a la meta por culpa de un hecho brutal que no podía prever y contra el cual estaba desarmado. Aquello era terrible. De la considerable suma que se había llevado al emprender el viaje, no le quedaba más que un resto insignificante. Su fortuna se limitaba a 20.000 libras depositadas en la casa de Baring hermanos, y aquellas 20.000 libras se las debía a sus colegas del Reform Club. Después de tantos gastos, aun en el caso de que ganara la apuesta, no se hubiera enriquecido, ni es probable que hubiera buscado enriquecerse, siendo un hombre de esos que apuestan por pundonor, pero perdiéndola se arruinaba totalmente. Por otra parte, el gentleman había tomado una decisión, ya sabía lo que tenía que hacer. Una habitación de la casa de Saville Row había sido destinada para Mistress Aouda. La joven se hallaba desesperada. Por algunas palabras pronunciadas por Fogg, había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto. Ya se sabe a qué deplorables extremos se entregan a veces los manomaníacos ingleses cuando los domina una idea fija. Por eso, Passepartout, con gran disimulo, se dedicó a vigilar a su amo. Pero, ante todo, el muchacho subió a su cuarto y apagó el mechero de gas que había estado ardiendo durante 80 días. En el buzón encontró una nota de la compañía de gas y pensó que ya era tiempo de suprimir aquel gasto, del cual era responsable. Pasó la noche. Mr. Fogg se había acostado, pero ¿durmió? En cuanto a Mistress Aouda, no descansó ni un solo momento. Passepartout había velado como un perro a la puerta de su amo. Al día siguiente, Mr. Fogg le hizo venir y le recomendó, en términos muy concisos, que se ocupase del desayuno de Mistress Aouda. Para él, una taza de té y un poco de asado serían suficientes. Mistress Aouda lo disculparía para la comida y la cena, pues estaba dispuesto a consagrar todo el tiempo a ordenar sus asuntos. No bajaría y solamente por la noche pediría permiso a Mistress Aouda para conversar con ella unos instantes. Passepartout, después de conocer el programa del día, no tenía más que conformarse. Miraba a su amo, siempre impasible, y no podía decidirse a salir de la habitación. Su corazón era demasiado grande y su conciencia estaba demasiado llena de remordimientos, pues continuaba acusándose de aquel irreparable desastre. Sí, si hubiese acusándose de aquel caso el señor Fogg, si le hubiera explicado los proyectos del agente de policía, Fogg no habría llevado tras sus talones al detective hasta Liverpool. Y entonces Passepartout no pudo contenerse. Señor Fogg, exclamó, maldígame, toda la culpa es mía. Yo no acuso a nadie, respondió Fogg con su tono calmoso. Váyase. Passepartout salió de la habitación y fue al encuentro de la joven, a quien dio a conocer las intenciones de su amo. Señora, añadió, yo no puedo hacer nada, no tengo ninguna influencia sobre mi amo. Usted quizá... ¿Qué influencia podría ejercer yo?, respondió Aouda. El señor Fogg no acepta ninguna,
No ha comprendido nunca que mi agradecimiento está a punto de desbordarse. No ha leído nunca en mi corazón. Amigo mío, no hay que abandonarlo ni un solo momento. Dice usted que ha manifestado deseo de verme esta noche. Sí, señora. Se trata sin duda de proteger su situación en Inglaterra. Esperemos, pues, respondió la joven. Así, durante aquella jornada del domingo, la mansión de Savile Row permaneció como si estuviese deshabitada y por primera vez, desde que Phileas Fogg residía en aquella casa, no fue a su club al sonar las 11:30 en la torre del Parlamento. ¿Y para qué habría ido el caballero del Reform Club? Sus colegas no lo esperaban, puesto que la víspera por la tarde, el fatal día 21 de diciembre, sábado, a las 8:45, Phileas Fogg no había aparecido en el salón del Reform Club. La apuesta estaba perdida. No era siquiera necesario ir a casa de su banquero para sacar aquella suma de 20,000 libras. Sus adversarios tenían un cheque firmado por él, y era suficiente pasar una nota a Baring Hermanos para que las 20,000 libras fueran anotadas en su crédito. Phileas Fogg no tenía, pues, por qué salir y no salió. Permaneció en su habitación y puso en orden sus asuntos. Passepartout no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Savile Row. Las horas no pasaban para el pobre muchacho. Escuchaba en la puerta de su amo y al hacer esto no creía ser indiscreto. Miraba por el agujero de la cerradura y se imaginaba tener derecho a ello. Temía a cada instante una catástrofe. A veces pensaba en Fix, pero un cambio se había operado en su espíritu. No guardaba rencor al inspector de policía. Fix se había equivocado como todo el mundo respecto a Fogg, y siguiéndolo y arrastrándolo no había hecho más que cumplir con su deber, mientras que él, aquella idea lo torturaba y se tenía por el último de los miserables. Cuando estos pensamientos le hacían insoportable la soledad, llamaba a la puerta de Mistress Aouda, entraba en su habitación, se sentaba en un rincón sin decir nada y miraba a la joven que seguía pensativa. Hacia las 7:30 de la tarde, Mr. Fogg pidió a Mistress Aouda permiso para verla, e instantes después, la joven y él quedaron solos en aquella habitación. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea. Frente a Mistress Aouda, su rostro no reflejaba ninguna emoción. Fogg era el mismo a la llegada que a la salida, la misma calma, la misma impasibilidad. Permaneció sin hablar durante 5 minutos, después levantó los ojos hacia ella. Señora, ¿podrá perdonarme el haberla traído a Inglaterra? ¿Yo, señor Fogg?, respondió Mistress Aouda. Permítame terminar. Cuando tuve la idea de llevarla lejos de su país que se había tomado peligroso para usted, yo era rico y contaba con poner una parte de mi fortuna a su disposición. Su existencia habría sido dichosa y libre. Ahora estoy arruinado. Lo sé, señor Fogg. Y a mi vez le pregunto, ¿me perdonará el haberle seguido, haberlo retrasado y por tanto haber contribuido a su ruina? Señora, usted no podía permanecer en la India, y su salvación no quedaba asegurada más que alejándose. Así, señor Fogg, que no contento con haberme arrancado a una muerte horrible, ¿aún se cree obligado a asegurar mi posición en el extranjero? Sí, señora, pero los acontecimientos se han puesto en mi contra. De todas maneras, le ruego que me permita disponer en favor suyo lo poco que me queda. Pero, señor Fogg, ¿qué va a hacer usted? ¿Yo, señora? No necesito nada. Pero, ¿cómo mira usted la suerte que le aguarda? Como conviene hacerlo. En todo caso, la miseria no puede cebarse en un hombre como usted. Sus amigos, no tengo amigos, señora. Sus parientes, ya no tengo parientes. Lo compadezco entonces, señor Fogg, porque la soledad es una cosa muy triste, sin un corazón para desahogar las penas. Dicen que la miseria soportada entre dos es más llevadera. Eso dicen, señora. Señor Fogg, ¿quiere usted a la vez una pariente y una amiga? ¿Quiere usted casarse conmigo? Phileas Fogg, al oír aquello, se levantó. Había un reflejo desacostumbrado en sus ojos, un temblor en sus labios. Mistress Aouda lo miraba. La sinceridad, la lealtad, la firmeza y la dulzura de aquella mirada de una noble mujer que lo arriesgaba todo por salvar a aquel a quien ella debía todo. Le asombraron de momento y después le impresionaron.
cerró los ojos un instante, como para evitar que aquella mirada la penetrase más todavía. Y cuando los abrió de nuevo, dijo simplemente: «La amo». Sí, de verdad, por todo lo más sagrado del mundo la amo y soy todo suyo. «Ah», exclamó Aouda, llevándose la mano al corazón. Llamaron a Passepartout, que acudió en el acto. Phileas Fogg tenía todavía entre sus manos las de Aouda. Passepartout comprendió enseguida de qué se trataba, y su ancho rostro resplandeció como el sol en el cenit de las regiones tropicales. Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Marylebone. Passepartout, con su mejor sonrisa, repuso: «Nunca es tarde». «¿Para mañana lunes?», preguntó Fogg mirando a la joven. «Para mañana lunes», respondió Aouda, y Passepartout echó a correr. Capítulo 36, en el que Phileas Fogg vuelve a cotizarse en el mercado. Ya es tiempo de contar el cambio que se verificó en la opinión pública de Inglaterra, cuando se supo el arresto del verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, detenido el 17 de diciembre en Edimburgo. 3 días antes, Fogg era un criminal perseguido incansablemente por la policía, y ahora el caballero más honrado, que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo. ¡Qué emoción! ¡Qué estruendo en los periódicos! Todas las apuestas en favor o en contra que habían sido olvidadas resucitaron como por arte de magia. Todas las transacciones volvían a ser válidas, todos los compromisos. Y hay que decirlo, las apuestas adquieren nueva energía. El nombre de Phileas Fogg volvió a cotizarse en el mercado. En el Reform Club, los 5 colegas del gentleman pasaron aquellos 3 días sumidos en cierta inquietud. Fogg, ya olvidado, reaparecía ante sus ojos. ¿Dónde estaría en aquellos momentos? El 17 de diciembre, día del arresto de James Strand, hacía 76 días que Phileas Fogg había partido y no se tenía noticias suyas. ¿Habría aparecido? ¿Habría renunciado a la lucha o continuaba su marcha? El sábado 21 de diciembre a las 8:45 de la tarde, ¿aparecería como un dios de la exactitud en el umbral del Reform Club? Debemos renunciar a describir la ansiedad que durante aquellos 3 días volvió a la sociedad inglesa. Se expidieron despachos a América, a Asia, para obtener noticias de Phileas Fogg. Se enviaron mañana y tarde observadores a la casa de Savile Row. Nada. La misma policía no sabía que había sido del detective que con tan mala fortuna se había lanzado sobre una pista falsa, lo cual no impidió que las apuestas se cruzaran de nuevo en gran escala. Phileas Fogg, como un caballo de carreras, llegaba a la última vuelta. Ya no se le cotizaba a 1%, sino a 20, a 10, a 5, y el viejo paralítico Lord Albemarle lo tomaba a la par. Así, el sábado por la tarde, una inmensa multitud se apiñaba en Pall Mall y las calles adyacentes. Parecía una inmensa aglomeración de espectadores agrupados permanentemente en torno al Reform Club. La circulación estaba interrumpida. Se discutía, se disputaba, se pregonaba la cotización de Phileas Fogg, como la de los fondos ingleses. La policía contenía a duras penas a la muchedumbre, y a medida que se acercaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles. Aquella tarde los 5 colegas estaban reunidos: los 2 banqueros, el ingeniero, el administrador de banco y el cervecero. Esperaban con ansiedad. En el momento en que el reloj marcaba las 8:25, Andrew Stuart, levantándose, dijo a sus compañeros: «Señores, dentro de 20 minutos el plazo convenido entre Phileas Fogg y nosotros habrá expirado». «¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool?», preguntó Thomas Flanagan. «A las 7:23», respondió Gauthier Ralph. «Y el siguiente no llega hasta las 12:10. Pues bien, señores», continuó Andrew Stuart, «si Phileas Fogg hubiera llegado en el tren de las 7:23, ya estaría aquí. Podemos pues considerar ganada la apuesta. Esperemos». «No nos decidamos todavía», respondió Samuel Valentine. «Ya saben ustedes que nuestro colega es un
excéntrico de primer orden. Su puntualidad es de todos conocida, excéntrico más bien. No llega nunca ni demasiado pronto ni demasiado tarde, y no me sorprendería en absoluto verlo aparecer a última hora. Pues yo, dijo Andrew Stuart, lo vería y no lo creería. En efecto, prosiguió Tomás, el proyecto de Phileas Fogg era insensato. Por grande que fuese su puntualidad, no podía evitar retrasos y una demora de solo 2 o 3 días bastaba para impedir su viaje. Además, añadió Sullivan, habrán observado que no hemos recibido ninguna noticia de nuestro colega y no faltan postes en su itinerario. Ha perdido, señores, dijo Andrew Stuart. Ya saben ustedes que el China, el único paquebote que podía tomar en Nueva York, llegó ayer. He aquí la lista de los pasajeros publicados por la Shipping DC. El nombre de Phileas Fogg no figuraba. Estimo en 20 días como mínimo el retraso que lleva, y el viejo Lord, Albert Mell, habrá perdido sus 5,000 libras. Es evidente, y mañana no tendremos más que presentar en casa de Baring hermanos el cheque de Fogg. En aquel momento el reloj marcó las 8:40 minutos. Aún faltan 5 minutos, dijo Andrew Stuart. Los 5 colegas se miraron. Pudiera creerse que los latidos de sus corazones experimentaron una ligera aceleración, pues, a fin de cuentas, la apuesta, incluso para buenos jugadores, era un poco fuerte. Pero no querían demostrarlo, y a propuesta de Samuel Valentine, se sentaron en una mesa de juego. No daría mi parte de 4,000 libras en la apuesta, dijo Andrew, aunque me ofreciesen 3,999. La aguja marcaba en aquel momento las 8:43. Los jugadores habían tomado las cartas, pero a cada momento su mirada se dirigía al reloj. Puede afirmarse que, a pesar de su seguridad, nunca les habían parecido tan largos los minutos. Las 8:43, dijo Tomás. Se hizo un momento de silencio. El vasto salón del club permanecía tranquilo, pero en el exterior se oía el griterío de la multitud. El péndulo marcaba los segundos. Las 8:44, dijo Sullivan. Un minuto más y la apuesta estaría ganada. A los 40 segundos nada, a los 50 tampoco. A los 55 una especie de trueno estalló en el exterior. Aplausos, hurras y hasta imprecaciones que se propagaron en un rodar continuo. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos la puerta del salón se abrió, y aún no había marcado el péndulo los 60 segundos, cuando Fogg apareció, seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club. Con voz tranquila dijo: «Aquí estoy, señores». Capítulo 37, en el que se demuestra que Phileas Fogg no ganó nada en aquella vuelta al mundo a no ser la felicidad. Sí, era Phileas Fogg en persona. Se recordará que a las 8:05 de la tarde, 23 horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Passepartout fue encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía celebrarse al día siguiente. Passepartout salió de la casa encantado. Se dirigió con paso rápido al domicilio del reverendo, que todavía no había llegado. Naturalmente, Passepartout esperó 20 minutos por lo menos. En resumen, eran las 8:35 cuando salió de la casa del reverendo. ¿Pero en qué estado? Los cabellos en desorden, sin sombrero, corriendo como nunca, atropellando a los transeúntes. En 3 minutos estaba de regreso en la casa de Savile Row y caía sin aliento en la habitación del señor Fogg. No podía hablar. ¿Qué pasa, señor?, balbuceó Passepartout. «Casamientos. Imposible». «¿Imposible? Imposible para mañana». «¿Por qué?». «Porque mañana es domingo». «Lunes», replicó Fogg. «No, hoy es sábado». «¿Sábado? Imposible». Sí, empezó a gritar Passepartout.
Se ha equivocado usted en un día. Hemos llegado con 24 horas de adelanto, pero no quedan más que 10 minutos. Passepartout agarró a su amo por el cuello de la chaqueta y lo arrastró con fuerza irresistible. Fogg, llevado de aquella manera sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, saltó a un cab, prometió 100 libras al cochero y después de haber aplastado 2 perros y atropellado 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj marcaba las 8:45 cuando apareció. Fogg había dado la vuelta al mundo en 80 días. Había ganado la apuesta de 20,000 libras. Pero, ¿cómo un hombre tan exacto, tan meticuloso, había podido cometer un error de un día? ¿Cómo creía que era sábado 21 de diciembre cuando desembarcó en Londres el viernes 20 de diciembre, 79 días solamente después de su partida? El motivo de este error es el siguiente, es muy sencillo. Phileas Fogg había, sin sospecharlo, ganado un día en su itinerario, únicamente porque había dado la vuelta al mundo hacia el este, y lo habría perdido, por el contrario, si hubiera viajado en sentido inverso, o sea, yendo hacia el oeste. En efecto, marchando hacia oriente, Phileas Fogg iba delante del sol, y por consiguiente los días disminuían para él. Tantas veces 4 minutos como grados iba recorriendo en aquella dirección, como hay 360 grados en la esfera terrestre. Esos 360 grados hacen exactamente 24 horas, es decir, el día ganado. En otros términos, mientras que Fogg, yendo hacia el oriente, vio pasar el sol 80 veces, por el meridiano sus colegas de Londres lo vieron pasar solamente 79. Por eso es por lo que aquel mismo día era sábado y no domingo, como creía Fogg. Aquellos lo esperaban en el salón del Reform Club, y esto lo hubiera constatado el famoso reloj de Passepartout, que había conservado siempre la hora de Londres. Sí, al mismo tiempo que las horas y los minutos hubieran marcado los días. Fogg había ganado, pues, las 20,000 libras, pero como había gastado en el viaje cerca de 19,000, el resultado pecuniario era mediocre. Sin embargo, como ya se ha dicho, el excéntrico personaje no había buscado el dinero, sino la lucha. Incluso las 1,000 libras restantes las repartió entre el honrado Passepartout y el desgraciado Fix, a quien era incapaz de odiar. Solamente y por puro formulismo descontó a su criado el precio de las 1,900 horas de gas gastado por su culpa. Aquella misma noche Fogg, tan impasible y flemático como de costumbre, le dijo a Aouda: ¿sigue conviniéndole ese casamiento, señora? Señor Fogg, soy yo quien debe hacer esa pregunta. Estaba usted arruinado, y ya es rico. Perdóneme, señora, esta fortuna le pertenece. Si no hubiese tenido la idea del matrimonio, mi criado no hubiera ido a casa del reverendo Samuel. No habría descubierto el error y... dijo la joven: querido Fogg. Querida Aouda, respondió Fogg, ya puede suponerse que el casamiento tuvo lugar 48 horas más tarde y que Passepartout, orgulloso, resplandeciente, deslumbrante, figuró como testigo de la novia. ¿Acaso no la había salvado y no se le debía este honor? Pero el día siguiente, al amanecer, Passepartout llamaba con estrépito a la puerta. Se abrió la puerta y apareció el impasible caballero. ¿Qué sucede, Passepartout? ¿Qué sucede? Acabo de pensar hace un momento que... ¿qué? Que hubiéramos podido dar la vuelta al mundo en 78 días solamente. Desde luego, no atravesando la India, pero si no hubiéramos atravesado la India no hubiese salvado a Aouda. Ella no sería mi esposa y Phileas Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, Fogg había ganado su apuesta, había cumplido en 80 días aquel viaje alrededor del mundo. Para ello había empleado todos los medios de transporte: paquebotes, trenes, vehículos, yates, buques, trineos, elefantes. El excéntrico caballero había desplegado en aquella aventura sus maravillosas cualidades de sangre fría y de exactitud. Pero, ¿para qué? ¿Qué había ganado con aquel molesto desplazamiento? ¿Qué beneficios le había reportado el viaje? Nada, me dirán. ¿Nada? Quizá, a no ser una encantadora mujer que, aunque parezca mentira,
le hizo el más feliz de los mortales. ¿Verdaderamente no daría cualquiera por menos que eso la vuelta al mundo? Fin.